En esta ocasión, el primer lugar de la edición 2013 del Premio Contacto Banxico corresponde al equipo del Colegio Suizo de México AC, plantel Cuernavaca. Dicho equipo está integrado por el profesor David Giamboni Amadó y los alumnos Daniel Smith Pérez, Mauricio Martínez Riede, Ricardo Sheikh Esquivel y Dominique Emanuel Rengli Juárez. Ellos se han hecho acreedores a un premio total de 120,000 pesos, 100,000 divididos entre cada uno de sus miembros y 20,000 para la escuela. Soy Ricardo Sheikh, soy uno de los 4 integrantes del equipo ganador. La verdad, este concurso ha sido algo increíble. Aprendimos muchísimas cosas, obviamente nos desvelamos, trabajamos mucho, pero al final valió la pena. Hayamos ganado o no, la experiencia que este concurso te da es increíble. Los invito a ver la presentación del equipo ganador de este primer lugar del Premio Contacto Banxico edición 2013. Buenas noches, damas y caballeros. El día de hoy yo tengo el honor de darles la bienvenida a la presentación que a continuación mis compañeros y yo daremos. Para empezar, mostraremos un pequeño video, el cual resume a grandes rasgos nuestro ensayo. Bienvenidos. Buenos días, pa. Buenos días, hijo. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, también. ¿Y qué de nuevo las noticias? Pues ya sabes, lo mismo de siempre. Inflación, guerras, cierre de gobierno. Es toda una maraña. ¿Inflación? ¿Qué es eso? La inflación es cuando los precios en general suben dentro de un año. ¿Y en México quién controla eso? Pues en México es el Banco Central. Se llama Banxico. ¿Y cómo lo hace para controlarla? Pues hay varias cosas que puede hacer. Una de ellas es ajustar la tasa de intereses para inducir a las personas a ahorrar o a gastar más. Otra opción es que aumente o disminuya la cantidad de dinero físico en circulación para provocar el mismo efecto que lo que ya te dije hace rato. Luego otra opción es que inyecte o disminuya la cantidad de pesos mexicanos en el mercado internacional para así ajustar hasta cierto punto el valor del peso mexicano. Entonces, ¿el gobierno mexicano no tiene nada que ver con la economía del país? No, al contrario, hijo. El gobierno y el Banco Central tienen que trabajar juntos. El Banco Central tiene que explicar al gobierno los cambios que va a realizar, así como el gobierno tiene que explicar al Banco de México las políticas que quiere implementar. La Junta de Gobierno es la encargada de tomar estas decisiones. La Junta de Gobierno son las personas que dirigen al Banco Central. Uy. Espera un momento, chavos, tengo que hablar. ¿Qué pasó, mi Gus? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Quería saber qué plan tenías hoy. Pues todavía no sé, tengo que ver qué van a hacer mis hijos. Pero, pues, ¿tienes alguna propuesta? No, pues quería ver si tú y Demetrio después querían venir a salvar. Bueno, pues me late, sí, suena padre. Pues déjame ver, me organizo y te hablo al rato, ¿sale? Va, perfecto, me late, nos vemos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pásale, por favor. Gracias. Un momento. Pásale. Gracias. ¿Qué pasó, mi Gus? ¿Cómo has estado? Pues bien, ya ves, aquí chambeándole. Ah, me parece muy bien. Hay que ganarse el pan de cada día, ¿no? Pues sí, aunque últimamente hemos tenido un montón de problemas. Ah, caray, ¿qué tipo de problemas? ¿Dónde empezar? La nueva reforma hacendaria. Con los nuevos impuestos está imposible adaptarse y ajustar los precios sin ahuyentar a la clientela. También últimamente han estado muy agresivos los clientes. Me causan un montón de problemas. El otro día tuve que mandar a uno al hospital por una pelea. No me digas. Eran tantos que los de seguridad ya ni los podían tener bajo control. Y pues ya ves, todo esto causa una mala... Conoce los nuevos elementos de seguridad del billete de 50 pesos. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Banco de México. Siempre diciendo que el dinero es nuestro, cuando lo único que hacen es imprimir más para el gobierno. Ay, Gus, me debe topes contigo. ¿Qué tiene? Ay, justamente hoy tuve una discusión con mis hijos acerca del Banco Central. Ellos no entendían cómo el gobierno no puede interferir en la cantidad de dinero que Banxico imprime. Claro que sí puede, el gobierno es dueño de Banxico. No, precisamente lo que la gente no sabe es que el Banco Central mexicano es independiente. Este puede tomar las decisiones más pertinentes para la economía sin que el gobierno interfiera. Es más,
Si el gobierno le dice a Banjico, oye, imprímeme más lana, Banjico no tiene que responder a esta petición. ¿Estás seguro de esto? Me refiero a que si el gobierno necesita más dinero, debería de tener la libertad de mandar a imprimir más de este, ¿no? La bronca aquí es que el gobierno no sabría medirse a la hora de imprimir más dinero. Si necesitara más, imprimiría simplemente más sin tomar en cuenta las consecuencias. ¿Qué consecuencias? ¿Qué tiene malo que haya mucho dinero? Todos estaríamos mejor. No, precisamente no. Déjame ver cómo te lo puedo explicar. A ver, déjame contestar. Mira, es Demetrio. ¿Qué pasó, Demetrio? ¿Dónde andas? Oye, ando aquí afuera en la cadena. Dile a tu cadenero que me deje pasar, ¿no? Conozco al dueño. Sí, claro que sí. A ver, espérame tantito. Beto, ¿puedes dejar entrar a mi amigo? Soy el dueño de este lugar. Estoy consciente de que usted es el dueño, señor Uribar, pero mi trabajo es controlar la cantidad de personas que ingresan. Usted me puso a cargo porque estoy capacitado para tomar las decisiones mejores para poder mantener el control de este lugar. Y además, el bar ya se encuentra muy lleno. Concuerdo con él, Gus. El cadenero está más que calificado para tomar estas decisiones. Pero no entiendo. Yo soy la razón por la cual ustedes funcionan. O sea, yo soy el que paga. Entonces, ustedes dependen de mí. Exacto, yo que hago sin ingresos. El problema es que llega un momento en el que la cantidad de gente no me permite mantener el control del lugar, señor Goríbar. Exactamente, no por nada él está aquí y hace lo que hace. ¿Y él en qué se basa para tomar esas decisiones? Yo me baso en mis principios. Como se puede ver en una situación del día al día como esta, podemos ver la relevancia y la importancia de Banjico dentro de la economía del país. Para aclarar un poquito, repetiremos este acto cambiando simplemente algunos conceptos y los nombres de los involucrados. Yo siendo el dinero, yo siendo Banjico, yo siendo el gobierno, y yo la conciencia económica. Banjico, imprime más dinero, soy el que dirige el país. Estoy consciente de que usted es el que dirige el país, pero mi trabajo es controlar la cantidad de dinero que entra en circulación. Usted me otorgó la autonomía, confiando en que estoy capacitado para tomar las decisiones más pertinentes para mantener el control económico. En este momento no puedo imprimirle más dinero debido a que la economía se encuentra sobre su límite. Concuerdo con él. El Banco Central Mexicano está más que calificado para tomar estas decisiones. Él está tomando en cuenta muchos factores en los cuales usted como gobierno no puede enfocarse, ya que tiene muchas otras tareas en las cuales concentrarse. Pero no entiendo, o sea, yo siendo el dinero, el que mueve la economía de este país, ustedes dependen de mi abundancia. Exacto, yo como me financio sin él. La cantidad de dinero debe cubrir mis gastos destinados al desarrollo de mi país. El problema es que llega un punto en el que el exceso de dinero me impide mantener un control sobre el sistema económico, lo cual crea una inflación en el país. Banjico tiene la libertad de tomar estas decisiones, todo gracias a la autonomía que usted le otorgó hace 20 años. ¿Y cómo sabemos que esta autonomía es real? Justamente por eso me guío por ciertos pilares que la definen. Este fue el reto al cual Banjico se enfrentó, controlar la inestable inflación en el país. La autonomía fue la solución a este reto. Antes, el no ser independiente del Banco Central, el gobierno, quien era que lo controlaba, mandaba imprimir la cantidad de dinero que deseaba y por lo tanto creaba una inflación que era casi imposible de controlar. Como se puede ver en la siguiente gráfica, entre los años 1986 y 1988, antes de que Banjico fuera autónomo, la inflación llegó a un punto muy alto y eso causó muchos problemas económicos en el país. Es justamente por eso que hace 20 años el gobierno decidió concederle la autonomía al Banco Central Mexicano, con la esperanza de que éste así pudiese operar con mayor facilidad y eficacia. Y efectivamente, resultó ser la autonomía la que ayudó a controlar la inestable inflación en México. Como se puede ver en esta gráfica, en cuanto le otorgaron la autonomía al Banco Central Mexicano en el año 1993, la inflación bajó significativamente y desde ese entonces se ha mantenido relativamente estable. Controlar algo tan importante y de tanta delicadeza es algo muy difícil y la inflación es algo que daña al país. La inflación lo que hace es reducir el valor real del dinero, haciendo que la gente con menos recursos se afecten más, ya que sus ahorros son mayoritariamente en efectivo. Para evitar esto, es necesario que Banjico sea autónomo. Esto se ha logrado estableciendo ciertos pilares, los cuales no solo permiten, sino que definen esta autonomía. El primer pilar, la llamada independencia legal, consiste en la libre toma de decisiones por parte de Banjico sin que ninguna institución o autoridad interfiera. Todo esto está basado en el artículo 28 de la Constitución. El segundo pilar consiste en la forma en que está integrada y escalonada la Junta de Gobierno.
Es decir, que esta está conformada por 4 subgobernadores y un gobernador. Todos ellos no pueden ser reemplazados al mismo tiempo. Por lo tanto, cada 2 años, un miembro de la Junta de Gobierno es reemplazado, a excepción del gobernador, quien es reemplazado a la mitad de cada sexenio presidencial. Así, se puede disminuir el riesgo de que haya influencia externa dentro de la administración de Banxico. El tercer pilar es la independencia administrativa, es decir, la libre toma de decisiones dentro de la administración del banco. Y aunque usualmente solo se consideran 3 pilares básicos, nosotros consideramos la transparencia como un cuarto pilar igualmente importante para la autonomía de Banxico. La finalidad de la transparencia es garantizar el acceso público a la información reglamentada por la Ley Federal de Transparencia. Banxico publica cada 3 meses informes en donde se ponen decisiones tomadas y cambios hechos. Aparte de ser fiel a sus pilares, Banxico también es el responsable de controlar la inflación del país. Esta fue la única meta que se le otorgó a Banxico, pero eso tiene una razón. Solo tiene una meta, Banxico pudo enfocarse completamente en ella. Y como se ha visto en los últimos años, Banxico ha logrado mantener la inflación baja y estable. Esto se debe a las buenas decisiones que ha tomado. Prueba de esto, por ejemplo, es el reconocimiento otorgado al actual gobernador de Banxico, por ser el banquero central del año. Reconocimiento otorgado por la revista Euromoney en el año 2013. Queremos felicitar el día de hoy a Banxico no solo por su aniversario de 20 años de autonomía, sino también por este logro. Es un hecho que Banxico ha logrado cumplir con sus propósitos. Sin embargo, en lugar de conformarnos, debemos detenernos y preguntarnos, ¿qué es lo que sigue? ¿Usted sabe qué es Banxico? ¿Banxico? No. Pues sí, ¿no? Algo donde se deposita dinero. ¿El Banco Central? No. Es un banco nuevo, ¿no? ¿Le suena Banxico? No. Banxico. ¿Es un banco? Banco de México. ¿Sabes qué es el Banco Central de México? ¿Qué es eso? ¿Sabes qué es? No. Sí, no. No sé. Ah, no. ¿Te suena a Banxico? O sea, me suena así como a un banco. Muy poco. He escuchado. ¿Le suena a Banxico? ¿A qué, perdón? ¿Banxico? ¿Le suena Sí. el nombre? No. ¿Saben qué es Banxico? ¿Le suena? Creo que sí es como, bueno, lo que he oído es como un tipo de, algo así como fundación o algo por el estilo, algo que ya he escuchado. Más o menos. ¿Qué es Banxico? Me han comentado acerca de préstamos. Pues es ahora sí que la casa grande de todos los bancos, ¿no? ¿Qué hace? ¿Qué es? Me parece que es el banco que regula mayor parte del presupuesto del país. ¿Del presupuesto del país? Ajá, esa. Creo que de los bancos de México sobre, no sé, los valores que no valores morales, sino de dinero. Pues es el central es el mejor, es el del gobierno, pues. Es el que controla dólares, lo que son las visas, todo ese tipo de cosas, la moneda nacional. Pues es donde se concentra ¿Estoy confundiendo con el Banco Mundial? Sí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Estoy quemando, ¿no? Por tanta ignorancia. ¿Sabe cuál es el Banco Central de México? ¿Banamex? ¿No? ¿Sabe qué es un banco central? El Banco de México. El Banco de México. ¿Y no sabe qué es Banxico? No, Banxico. Entonces, ¿sabe qué es el Banco Central? Tampoco. ¿O cuál es la función de un banco central? No. No tiene ni idea. No. Como que ellos tienen la organización de los demás bancos. Sé cuentas, Ok, pero no sé mucho, ¿eh? ¿Le suena que es el Banco Nacional Mexicano? No. Perfecto. No, la verdad estoy perdida en bancos. ¿Banxico? Sí. Yo creo que es el de organizar todos los demás bancos, ver cuáles son las prestaciones. ¿Sabes si es parte del gobierno, si es autónomo? No, la verdad no sé. Bueno, el Banco de México en la actualidad es donde se acuña, antiguamente era donde se acuñaba, se hacía la moneda de México, que estaba en Veracruz, en el malecón, en el edificio grande que ahora le pertenece a Pemex.
Ya. Ahí se ahí se acuñaba el dinero o se hacía el dinero de México, en el Banco de México. ¿Y usted sabe qué es el Banco Central? No. ¿No sabe qué es el Banco Central? No sé qué es. ¿Sabe qué es Banjico? Banjico, pues no. ¿Tampoco sabe? No, tampoco sé. Para que la próxima vez... Quiero entrar una hoja para que la próxima vez... Bueno, ándale, está bien. Y aquí hay un folleto con información. Gracias. De acuerdo, gracias. Gracias. Y aquí hay un folleto acerca de Podemos ver una entrevista, realizada a muchas personas completamente al azar. Bueno, aunque hayan sido pocas, se puede empezar a ver un patrón y uno de los principales problemas en el país. Aunque el Banco de México es completamente transparente, todas sus acciones son publicadas y es muy fácil el acceso a esta información, la mayoría de la gente no sabe cuáles son las funciones principales de su propio Banco Central. Como se pudo ver en la entrevista, la mayoría de las personas no supieron contestar a ninguna de nuestras preguntas acerca de su propio Banco Central. Los mexicanos a veces nos caracterizamos por ser un pueblo conformista, lo que significa que aunque tengamos la información al alcance, no nos molestamos en averiguar qué es el Banco de México, Banjico. Y como pueden ver, hay muchos que piensan que ni siquiera existe un banco central. Es justamente por esto que decidimos otorgarle a todos los entrevistados, al terminar la entrevista, una hoja en la cual pusimos datos importantes acerca de Banjico, acerca de la autonomía, sus funciones y consecuencias negativas de la inflación. Pero la pregunta ahora es, ¿por qué esto es algo malo? Algo básico para que un banco central funcione adecuadamente es que la población del país confíe en que el sistema macroeconómico está funcionando como se debe. El que tiene el sistema macroeconómico bajo control es el Banco Central. Por lo tanto, si la gente no sabe acerca de él ni sus funciones, la confianza en el sistema macroeconómico del país disminuye. Esto afecta negativamente, entre otras cosas, al valor de la moneda nacional, es decir, se deprecia. Pero, ¿cómo solucionar esto? El problema no es la falta de información, sino la falta de interés del mexicano. Lo que tenemos que hacer es crear una conciencia económica para así disminuir la desigualdad económica y social que existe en el país. Mucha gente no sabe acerca del Banco Central, ya que el interés sobre la macroeconomía es muy superficial y las acciones del Banco de México son muy pocas conocidas por esta misma razón. Algo esencial aquí para solucionar este problema es pensar fuera del círculo. Esto se logra creando a través de la educación incentivos para los jóvenes de México. Un ejemplo de esto es precisamente el premio Contacto Banjico, el cual año con año, desde hace 6 años, difunde información acerca del Banco Central dependiendo de los temas que tenga. Otro ejemplo es el MIDE, Museo Interactivo de Economía. En este museo no solamente los jóvenes pueden aprender acerca de la economía, sino que incluso los adultos pueden incrementar su conocimiento económico. Todo esto se logra, aparte también implementando la educación económica en las escuelas secundarias y preparatorias, con el objetivo de incrementar en el futuro en la población el conocimiento económico. La educación sería una muy buena solución para este problema, pero no es el único que afecta a la economía mexicana. En México y en el mundo, la falta de ética en asuntos económicos es un problema muy grave. Por ejemplo, la corrupción. Según Trading International, en México estamos en el lugar 105 de los países más corruptos del mundo. Esto en una escala del 1 al 177. Como se puede ver aquí, Canadá, con un bajo nivel de corrupción, está en el número 9. Y Venezuela, con un muy alto nivel de corrupción, está en el 166. Brasil, la cual es una potencia que compite con México, está en el lugar 69, un número más bajo que el de México. Todo esto es un problema muy común. Todos sabemos los efectos negativos que la corrupción tiene en nuestra sociedad. Pero aparte del problema de la corrupción, también está el problema en las economías informales, la cual es definida como toda actividad económica oculta que no paga impuestos. Según el Instituto Nacional de Estadísticas, se dice que alrededor del 40% de toda la producción económica mexicana es economía informal. Pero eliminar esta no es tan sencillo, ya que si estas personas fuesen obligadas a pagar impuestos, no les alcanzaría para vivir con lo que les quedara después. Según el Banco Mundial, se estima que el valor de la economía informal en México es el equivalente al 30% de su Producto Interno Bruto, es decir, 350,000 millones de dólares. De ese dinero no se paga impuestos. Comparado con China, que tiene un equivalente al 12.8%, en México esta cifra es extremadamente alta.
Todos estos problemas tan difíciles de resolver y tan importantes hacen que la economía no se pueda desarrollar bien. Es por eso que las autoridades económicas y políticas del país se tienen que enfocar mucho en estas. Pero debemos empezar a resolver los problemas uno por uno. Sin duda alguna, la autonomía ha ayudado a Banxico a resolver varios problemas económicos e incluso a ser reconocido internacionalmente, ya que en los últimos años México ha demostrado ser de gran interés para los inversionistas extranjeros. Todo esto nos ha traído muchos beneficios y nos ha abierto muchas puertas. Pero aún así, no podemos olvidarnos de las demás responsabilidades que tenemos como país. Al principio del año 2013, el pronóstico de crecimiento económico de México era de 3.5%, pero la semana pasada que se actualizó bajó a 1.3%, según por el estancamiento de la economía global. En comparación, China sigue conservando un 7.5%, aún con este estancamiento. El hecho de haber bajado esta tasa de interés de 4.5% en enero de 2013 a 3.5% actualmente fue una decisión tomada por Banxico con el motivo de estimular la economía. Todas estas son las acciones que toma Banxico para poder mantener el sistema macroeconómico bajo control. Pero obviamente, Banxico no es el único encargado de tener el sistema macroeconómico en control. El gobierno también juega una parte importante, ya que con un mal gobierno, por más bueno que sea el Banco Central, la estabilidad económica es imposible. El cadenero y el dueño tienen que trabajar juntos. Y como se ha podido ver en estos últimos 20 años de experiencia, Banxico ha agarrado mucha experiencia que se podría usar hoy muy efectivamente para asesorar al gobierno sin perder este estado autónomo. México tiene muchas áreas en las cuales donde mejorar. Sin embargo, la solución es mucho más fácil de lo que parece. Lo que realmente se necesita es que toda la población quiera participar, que haya un verdadero cambio y una fuerza de voluntad, ya que si esto no es posible con todos, no lograremos avanzar. Es justamente por eso que no podemos afrontar los problemas solos. Debemos actuar juntos, como una unión, ya que la responsabilidad de tener un sistema macroeconómico estable empieza en cada uno de nosotros. Estamos convencidos de que México está en buen camino gracias a la autonomía otorgada hace 20 años. Sabemos que nuestro país tiene el potencial, los recursos y los conocimientos necesarios para posicionarse entre las potencias económicas más importantes del mundo, siempre y cuando lo querramos. Muchas gracias. Por su atención.